Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Esta cueva fue un hospital de las brigadas internacionales que lucharon en la batalla del Ebro, en el verano de 1938. Su situación la hacían prácticamente indestructible por los raids aéreos de las tropas franquistas, y estaba cerca del Valle del Ebro, donde se producía la ofensiva republicana. Tenía electricidad, gracias a un generador, así como agua potable por la fuente que emana dentro de la cavidad. Estaba clasificado como un hospital de nivel 1, lo que suponía encontrarse en un lugar estable y seguro para atender a heridos graves y mantenerlos ingresados un tiempo mínimo de 8 días, para evitar el peligro de los traslados. Disponía de unas 100 camas y 3 salas de operaciones como instalaciones fijas, y 6 equipos quirúrgicos móviles. Había unas 14 personas entre cirujanos, anestesistas, enfermeras y adjuntos, con medios de transporte propio y todo el material disponible para poder instalar rápidamente una sala de operaciones en los lugares más diversos. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. En el tiempo que realizó servicio de hospital, se hicieron curaciones de todo tipo, tanto a soldados republicanos, como a prisioneros de guerra y gente bombardeada de pueblos cercanos. Los vecinos de la Bisbal llevaban fruta y verdura que intercambiaban por latas, pan y chocolate. Ay, Carmen. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Lo que aquí pasó durante los 4 meses que funcionó, quedó olvidado y escondido entre estas rocas. Durante décadas todo quedó abandonado, y como si se quisiera esconder la historia, la vegetación lo invadió todo. Muy frecuentado hasta la guerra, después, nadie quería saber nada de este lugar de muerte y tragedia. En 1982, con el acuerdo de los propietarios, se iniciaron los trabajos de limpieza y en 1991 el municipio la adquirió por 2 millones de pesetas, gracias a la suscripción popular y los fondos del ayuntamiento, ya que ni el gobierno central ni el autonómico aportaron nada. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo. Winifred Bates, voluntaria británica, escribió estas palabras.
Es tan difícil hacer un hombre y tan fácil enviarlo a la muerte. Nunca olvidaré el Ebro. Si ibas a dar una vuelta por los alrededores de la cueva podías oler la muerte. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra